Entonces vamos a hablar de pruebas genéticas, pero vamos a hablarlas en microangiopatía trombótica, no en toda la nefrología. Esto es el complejo C3b asociado a sus reguladores del complemento. Ya lo vamos a ver un poquito mejor. Bien, sistema del complemento, tres vías, ya sabemos, vía clásica, vía de las lectinas, vía alternativa. La vía alternativa se caracteriza porque está todo el tiempo absolutamente activa, permanente, y no es nada diferente a que nos centremos en la proteína C3, que es el corazón del sistema del complemento. Esta proteína C3 simplemente entra en contacto con agua, se rompe, expone una unión, un enlace que se llama tioéster, y eso le permite estar microsegundos pegado al endotelio. Si nadie la controla, lo que va a hacer es que se forma la C3 convertasa que ustedes conocen y a partir de ahí la activación del sistema del complemento. Bien, ¿qué sucede si se activa ese C3b en el endotelio? Simplemente va a haber activación endotelial, inflamación endotelial, reclutamiento de células, liberación de citoquinas, reclutamiento de plaquetas, se va a formar un coágulo. Eso va a producir isquemia en los órganos distales, lo que va a elevar la LDH, va a hacer que los eritrocitos tengan que pasar con dificultad y se rompan y formen estas formaciones triangulares que conocemos como esquistocitos y por eso esas son las manifestaciones clínicas. Básicamente nuestro C3b se pega al endotelio, se une el factor B, posteriormente al factor D, que es un animador, y si nadie lo frena, va a continuar activando la cadena o la cascada del complemento. Entonces, microangiopatía trombótica es un término que se utiliza para describir un síndrome que tiene estas características: trombocitopenia o disminución de más del 25% del recuento de plaquetas con respecto a la base, anemia hemolítica microangiopática, que la definimos por una LDH alta, una aptoglobina consumida, o la presencia de esquistocitos y daño de órgano blanco. Cuando esto no sucede, lo primero que tenemos que pensar es que todas las microangiopatías trombóticas tienen un pronóstico devastador en cualquier entidad, en la que sea, ¿sí? Y tenemos que mirar hacia dónde está dirigida. Lo primero que hay que descartar en presencia de una MAT es una púrpura trombótica trombocitopénica por el alto riesgo de mortalidad que tiene si no recibe un tratamiento oportuno. ¿Cómo la descartamos? Actividad de Adams 13, menor del 10, idealmente menor del 5%. Tenemos escalas, tenemos el French Score, tenemos el Plasmic Score, que no es nada diferente a decir, si yo tengo una microangiopatía trombótica y la trombocitopenia no es profunda, es decir, no es mayor de 30.000 y no hay compromiso de la función renal definido por una creatinina en 1,7, yo con eso no necesito la prueba de Adams 13 para definir una PTT. Entonces, creatinina menor de 1,7, trombocitopenia mayor de 30.000 en presencia de una microangiopatía trombótica es una PTT hasta que no se demuestre lo contrario. Obviamente, si tenemos un cuadro clínico en donde hay presencia de manifestaciones gastrointestinales, específicamente de diarrea, no pensamos en chigatoxina y nos vamos a quedar aquí con las microangiopatías trombóticas secundarias, que son la enorme mayoría, más del 90%, y el síndrome hemolítico urémico atípico. Ese es el reto, saber por qué el paciente tiene microangiopatía. Y aquí tenemos que descartar infecciones, medicamentos, embarazos, trasplantes, cánceres, ¿sí? Una muy importante, no sé si se me quedó por fuera ahí, que es la hipertensión maligna, enormemente importante. Y cuando hemos descartado todo, podemos pensar que se trata de una microangiopatía trombótica primaria, de lo que llamamos un CHUA. Y en este caso, el registro internacional de estos pacientes, que es una enfermedad ultra rara, nos dice que cerca de 6 a 7 de cada 10 casos tienen una alteración genética. Por eso vamos a hablar de las manifestaciones genéticas. Y necesito es tratar de que entiendan cómo las interpretamos y por qué las pedimos. Entonces, básicamente, cuando tenemos C3, nosotros les decía que si no se controla, nadie lo regula, pues va a activar el complemento y estaríamos con nuestro endotelio completamente patológico. Pero hay tres factores. Un factor que está en plasma, que es el factor H, un factor que está unido a la membrana, que es el CD46 o el MCP, y un cofactor que es el factor I. Estos tres son los que si alguno falla,
nos va a predisponer a que tengamos microangiopatía trombótica. ¿Y por qué pueden fallar? Pues porque tienen alteraciones en el complemento. Este es el factor CD46, tiene 4 dominios y un dominio que es intracelular, que inactiva el C3b. Y si ustedes se dan cuenta, me fui muy rápido, si ustedes se dan cuenta, se han detectado mutaciones en cada uno de los dominios de este MCP. Tenemos el factor I, tiene 2 dominios, es una esterasa, esto le permite que tenga esa función de cortar, de escindir, tiene 2 dominios en los que también se han documentado mutaciones, y tenemos el más importante de todos, que es el factor H del complemento, que es una proteína que está en fase fluida, que es una cadenita con 20 perlas. Cada una de esas perlas se llaman dominios o unidad de control del complemento, las van a encontrar como CCCPs. Pero aquí es muy importante saber que de esas 20 cadenitas está la porción N terminal, 1, 2, 3 y 4, y la porción C terminal. ¿Por qué es importante? Por el funcionamiento y porque de esa forma vamos a poder interpretar la gran mayoría de pruebas genéticas. Entonces, en plasma normal, esta porción N terminal, que está aquí en amarillo, 1, 2, 3 y 4, es la que se va a unir al C3b y lo va a inactivar, ¿sí? Pero para inactivarlo, necesita saber, ¿será que está haciendo algo malo o será que está haciendo algo bueno ese C3b? Y la forma de hacerlo es con un sensor. Y ese sensor son los dominios 19 y 20, estos azulitos, que básicamente lo que hacen es que van a censar los endotelios o las superficies y van a decir, ¿es superficie propia o es superficie extraña? ¿Y cómo lo saben? Porque censan glicosaminoglicanos. El principal, heparina. Recordemos que nuestro endotelio tiene propiedades anticomplemento, anticoagulación, y gran parte de eso tiene que ver la heparina que allí está. Si él detecta heparina, da la orden, viene el factor I y se inactiva el complemento. Y eso es lo que nos pasa a todos los que no tenemos, creo, no he hecho estudios, mutaciones en el sistema del complemento. Todo el tiempo está pasando, pero lo regulamos. ¿Qué pasa si yo tengo un anticuerpo contra esta fracción, la fracción N terminal, enfermedades como las que ustedes conocen, C3? ¿Qué pasa si tengo un anticuerpo contra la porción distal o la C terminal 19 y 20? CHUA asociado a anticuerpos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tengo en los otros, en los de la mitad, algo que se llama la degeneración macular? Enfermedades que conocemos. Esto es para hacérselos más grande. Esta es la superficie. El 19 y el 20 reconocieron que no era propia, no inactivan el C3b y se activa el complemento terminal, produciendo daño endotelial. Y aquí lo tienen, los 20 fragmentos, repito, 1, 2, 3, 4, muy importantes de unión a C3b, 19 y 20 endotelio. Miren la cantidad de mutaciones que hay. Simplemente cuando ustedes tengan estudios genéticos que les hablen del factor H, una de las primeras preguntas que tienen que hacerle al genetista es, ¿dónde está la mutación? ¿Dónde se expresa? ¿En qué dominio? Cuando se expresan los dominios 1, 2, 3, 4, que es aquí, perdón, ustedes van a encontrar que hablamos de C3. Muy probablemente, cuando se expresen 19 y 20, hablamos de daño de superficies, CHUA, microangiopatía trombótica. Entonces les hablaba que cerca, pero no todos, sino solo 6 de cada 10 tienen mutaciones o variantes genéticas de los pacientes con CHUA. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es la importancia que esto tiene? ¿Les va mejor a las microangiopatías que tienen versus a las que no tienen variantes? Pues la respuesta es que no, que les va igual de mal. Entonces, ¿para qué me sirve el estudio genético si les va igual de mal, tenga o no tenga mutaciones? Primer punto muy importante. Cuando yo tengo una microangiopatía trombótica, yo no necesito un estudio genético para iniciar tratamiento. ¿Para qué lo necesito? Ya les voy a explicar. Probabilidad que una población tenga mutaciones o variantes genéticas asociadas a reguladores del complemento, frecuente. ¿Frecuente en dónde? En España. Este es un estudio del doctor Santiago Rodríguez de Córdoba, toma 700 familias en Madrid, mide variantes genéticas en los reguladores del complemento, encontrando que el 5% tienen variantes. Entonces no es tan infrecuente, por lo menos en esta población. Como todo lo genético, habría que ampliar los estudios. Y si yo tengo no una, sino 2 variantes o más, y si a esas variantes le sumo polimorfismos de riesgo, cada vez que eso suceda me va a aumentar el riesgo de que yo en la vida desencadene una MAT o un síndrome hemolítico urémico atípico. Bien, entonces les decía que la prueba genética tiene como
importancia grande establecer el pronóstico. No la necesito para iniciar tratamiento. Es una muy mala práctica clínica si yo espero una prueba genética para iniciar un tratamiento, sobre todo porque el tratamiento está disponible. Entonces, ¿para qué me sirve? Porque se realizan estudios, porque sabemos, como les dije, que el 40% no tienen variante genética, pero les va igual de mal. Y por estudios a nivel del endotelio sabemos que la fisiopatología es la misma, pero en un caso es porque la regulación del complemento es anormal cuando hay variantes y en otro caso es porque hay una hiperactivación del complemento. Tenemos medicamentos para tratarlas, pero los medicamentos son muy eficaces, actúan muy rápido, son muy seguros, pero son excesivamente costosos. Entonces la pregunta siempre, cuando iniciamos estos medicamentos, es cuándo los vamos a suspender. Y esa respuesta nos la dan los estudios genéticos. Y los estudios genéticos encuentran que el riesgo de recurrencia, de que esto vuelva a pasar, es muy bajo, es casi que nulo cuando las variantes genéticas son ausentes y es muy alto cuando las variantes genéticas están presentes. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene un paciente con microangiopatía trombótica, descartó causas secundarias, confirmó un CHUA y le inició una terapia anticomplemento, usted tiene que pedirle una prueba genética. No puede existir un paciente recibiendo terapia anticomplemento sin que tenga una prueba genética, que me van a dar un resultado en 6 semanas u 8 semanas. Y ese resultado es el que me define a mí si el paciente le puedo retirar o no le puedo retirar el medicamento. Medicamento que si yo lo hago de forma adecuada, no voy a necesitar más de 2 dosis, la del día 0 y la del día 14. Y allí voy a cubrir 3 meses. Y en 3 meses tengo que haberme respondido si el paciente debe continuar o no. ¿Cómo? Con una prueba genética. Entonces, repito, primer punto, no puede existir un paciente con terapia anticomplemento para CHUA que no tenga prueba genética en su historia clínica. Bien, ¿para qué sirven? Para lo que les acabo de mencionar. Entonces, tenemos un problema y es a quién le hacemos las pruebas genéticas. Y la razón es que en nuestra práctica la etiología es muy difícil de encontrar. Alguna vez, no sé si la tengo, en nuestro grupo de trasplante, 4 de cada 10 pacientes llegan sin etiología. Entonces, cuando yo no tengo etiología, se me ocurre que puede ser un CHUA, ¿sí? Entonces comenzamos a pedir de forma indiscriminada pruebas genéticas, lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, en el consenso, que ahora les voy a dar el link, ya fue publicado, establecimos por primera vez en un consenso en microangiopatía trombótica a nivel global a quién pedirle pruebas genéticas. Entonces, cualquier paciente que haya perdido un primer trasplante renal dentro del primer año sin saber por qué. Cualquier paciente que haya perdido un trasplante renal con microangiopatía y que hayan descartado rechazo mediado por anticuerpos. Estas 2 primeras son muy propias del área de trasplante renal. La tercera, hipertensión maligna. Ojo, siempre que tengan un paciente con hipertensión maligna, descarten microangiopatía trombótica. Microangiopatía trombótica en presencia de hipertensión maligna es un CHUA hasta que no se demuestre lo contrario. Ya les voy a mostrar eso. Perdón. Las pacientes con complicaciones en el embarazo, sobre todo al final del embarazo. Esas pacientes que quedan en diagnóstico, que llegan a diálisis, tuvo preeclampsia, etiología preeclampsia y todo fue preeclampsia. Una paciente que tenga preeclampsia y que no resuelva la microangiopatía al desembarazarla, ojo, son pacientes con alta probabilidad de que tengan variantes genéticas del complemento. O aquellas que se recuperan, pero no completamente, y pierden su riñón en los próximos 6 meses después del embarazo. Todos los pacientes con glomerulonefritis membranoproliferativa que no esté asociada a inmunocomplejos, todas las C3 y obviamente a cualquier donante vivo relacionado que le quiera entregar su órgano a un paciente con CHUA. Esas son las indicaciones y esos son los filtros que estamos llevando a cabo hoy en día para pedir pruebas genéticas en microangiopatía trombótica. ¿Por qué la microangiopatía en el embarazo? Este es el registro de microangiopatías del grupo americano liderado por la Universidad de Washington, donde encontraron esas 2 causas. Hacen un análisis retrospectivo de todas las microangiopatías, encontrando que estas 2, la preeclampsia y la hipertensión maligna, son causas frecuentes que dejamos pasar por alto. Y les hablaba la experiencia del grupo de la doctora Teresa Cabero en el 12 de octubre junto con otros hospitales en España, donde encuentran, miren la barra rosada, 92% de variantes genéticas en pacientes con hipertensión maligna y microangiopatía trombótica. Por eso, tan importante tener esas 2 entidades en la cabeza. Ahora,
Entonces, nosotros, como sabemos tanto, encontramos razones para pedir estudios genéticos. Una de esas razones es que le hicimos estudio al paciente y tenía C3 consumido. Pues evalúen cuántos de sus pacientes que están en hemodiálisis tienen el C3 consumido y no nos olvidemos que se pega a las membranas, entre esas las membranas de plástico que activan el complemento. Entonces, encontrar un C3 consumido sin ninguna otra alteración o sin ningún otro hallazgo en la historia clínica o antecedente no quiere decir que estemos ante una enfermedad del complemento. Este es el link o el vínculo para el consenso. ¿Dónde están las indicaciones? En el capítulo 5 de trasplante renal. Entonces, ¿qué pruebas genéticas se piden? Hay 62 genes. ¿Los pedimos todos? No. Los únicos que están implicados en pronóstico son 13 genes, que son los que les menciono aquí, y hay que hacer siempre MPLA para medir el número de copias en algo que ya les voy a explicar en un momento. ¿Cómo se definen? La fácil, patogénica, esa es la más fácil de todas. Si me llega el reporte y me dice, sí, esa variante le produce chua, no tengo problema. Y tenemos probablemente patogénica, significado incierto, probablemente benigna y benigna. ¿Qué es la práctica clínica real? Cuando tengan un paciente con microangiopatía trombótica, otra vez inicien tratamiento, si han descartado las secundarias y las han tratado, y pidan la prueba genética. La prueba genética me puede decir varias cosas. Uno, que sea patogénica. Veamos. Mujer, 19 años, ingresa a nuestro centro de trasplante con hemodiálisis desde noviembre del 2019. Etiología, que es lo primero que vamos a buscar. La etiología, una biopsia aquí leída por nuestra patóloga preferida, ¿sí? Y nos habla de que en agosto del 2019 esta niña de 19 años tenía una microangiopatía trombótica que se trató de forma muy tardía. A los 2 meses, otra vez, pronóstico devastador, la lleva a pérdida de función renal y esta paciente está en lista de espera para trasplante. Entonces el doctor Torres, muy juicioso, dice, tiene indicación de pedirle una prueba genética. Y la prueba genética llega con este resultado. Yo había borrado los nombres. Ah, sí, me asusté. Dice, hay 2 mutaciones en el factor H, en esa cadenita que les mencioné, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a mirar ahí? ¿Son o no son patogénicas? Aquí me habla nivel 2, probablemente patogénica. Entonces yo quiero saber dónde están esas mutaciones, porque es que me pueden hablar de muchas mutaciones. ¿Tienen o no tienen significado? Y eso es lo que vinimos a hablar hoy. Entonces lo primero que yo hago es ver, ¿son conservados o no conservados los nucleótidos? Entre menos conservados, mayor probabilidad de que sea patogénica. ¿Es una mutación frecuente o no? Hablamos de frecuencia cuando es menor del 1%. Esta era menor del 0.0001%. ¿Dónde está esa mutación? En el dominio 20. Acuérdense de la porción C terminal que les mencioné y ya se las voy a mostrar aquí. Aquí está la mutación. Y se acuerdan que este es el sensor que nos dice, ¿es mío o no es mío? Esta paciente, cuando la llevemos a trasplante, le vamos a provocar isquemia, le vamos a quitar todo el complemento, le vamos a quitar todas las propiedades anticoagulantes por la isquemia del endotelio y va a estar expuesto y no tiene con qué defenderse porque tiene una mutación en el factor H. ¿Qué va a hacer? Va a ser una recaída. Y fuera de eso no tiene una, sino tiene 2. Más riesgo, como les mencioné hace un momento, ¿cierto? ¿Qué le vamos a hacer? Esa paciente va con ravulizumab desde el día 0 del trasplante. ¿Por qué desde el día 0? ¿Y por qué no después? ¿Por qué si es tan caro, doctor, no la trasplanta y espera a ver si le da o no le da la recurrencia? Lo primero es que la recurrencia con mutaciones patogénicas del factor H se produce en el 90% de los pacientes en el primer año. Ya ahí yo debería entender que no debo esperar. Pero me voy al registro internacional y miro cuál es el desenlace cuando yo espero y pierdo el 23% de riñones versus si lo hago de forma preventiva. Entonces, esta indicación es para decirle a mi EPS y a mi paciente, cuando usted se trasplante el día 0, todo lo del trasplante más bloqueo completo del complemento terminal, que vamos a tenerlo en 1 hora. Y el estudio de Suber en trasplante nos dice lo mismo. Un paciente que sea de alto riesgo, que yo le pongo profilaxis, va muy bien. Si espero o no se la pongo, voy a perder la mitad de mis riñones. ¿De acuerdo? Ese es el caso fácil. Me salió patogénica. Ahora, esto es lo más frecuente de todos, significado incierto. ¿Por qué? Porque esto es nuevo, porque estamos conociendo, porque no sabemos cuáles son patogénicas o no. Entonces miremos un caso de significado incierto.
Paciente de 52 años, está en hemodiálisis, etiología desconocida. Este paciente es llevado a trasplante de donante vivo relacionado en octubre del 2013. Como es un donante vivo, caída de la creatinina muy importante en los primeros 48 horas y de un momento a otro se frena, trombocitopenia, LDH alta. Pedimos una biopsia y la doctora, nuestra patóloga, microangiopatía trombótica. Qué pena. Recibe una plasmaferesis, iniciamos en ese momento eculizumab, no teníamos, 2013, todavía no existía el ravulizumab, remisión hematológica, recuperación de la función renal, pero el complemento consumido. Debe ser que estamos ante una C3, puede ser, no es una manifestación usual de la glomerulopatía por C3, la microangiopatía trombótica, porque no es de superficie, pero se puede presentar. Entonces le pedimos las pruebas genéticas, miren que esto fue en octubre del 2013, y las pruebas genéticas las logramos pedir, es el primer caso nuestro, en el 2015, 2 años con eculizumab. Y nos dice, hay una alteración en el factor H, pero creemos que no es patogénica o es de significado incierto. Entonces ahí quedamos nosotros locos. Entonces comenzamos a buscar. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan variantes de significado incierto en Chuva? La gran mayoría. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que estamos comenzando a conocer. Por eso es importante los registros. Bueno, y si se dan cuenta, miren la probabilidad de tener variantes patogénicas, 2018 y más de 500. Miremos 8 añitos atrás, había solo 140. Entonces, si yo no las busco, si no las entiendo, pues nunca van a ser patogénicas, porque no se trata, los genetistas, que son genios en su trabajo, no son magos, no tienen una bola que les dice si es patogénico o no, sino que todo depende de si se ha demostrado en otros escenarios clínicos. ¿Qué hago yo con una prueba genética que me diga de significado incierto? Me voy a hacer estas preguntas. Me voy a preguntar, ¿cuál proteína del complemento afecta? En este caso, la proteína del factor H. ¿La puedo medir? Lo ideal sería medirla y evaluar si esto me afecta el nivel de proteína y no solamente la funcionalidad, pero no la puedo medir en Colombia. ¿Se encuentra reportada en la literatura? La busqué y no está reportada. ¿Es una mutación conservada? En este caso, no. La frecuencia es terriblemente inusual, menor del 0.001%. Quiere decir que muy probablemente sea patogénica. ¿Puedo medir los niveles? Ya les dije que no. ¿Y dónde está ubicada? El dominio. Y ese es mi gran problema. Está ubicada en el dominio 10. Entonces se me enreda la vida. El paciente tiene microangiopatía, el paciente respondió al eculizumab, el paciente tiene C3 consumido, tiene una mutación de significado incierto en el factor H, no está en los primeros 4, baja probabilidad que sea una C3, no está en el 19 y 20, no son los más frecuentes. ¿Qué hay aquí en factor 10? Entonces, mírenlo donde se ubica. No se une al C3b, no se une a la superficie. ¿Qué es? ¿Será que la conformación? ¿Será que algo cambia? Entonces me voy a revisar toda la literatura. Estas son de 1 al 4, estas son del 19 al 18 y estas son las que se han encontrado en la porción media. Miren que la probabilidad de que sean patogénicas en la porción media es muy baja, bastante baja. Es decir, tiene todo para ser patogénica, menos la explicación. Entonces me voy a buscar y vuelvo a lo mismo, miro en la porción media, en el 6 y el 8 se pueden encontrar, de hecho cada día se asocian más con degeneración macular. 15 y 18 fueron explicación para Chuva, pero con otras alteraciones, y quedó en las nubes. Entonces, hoy en día no sé si es una mutación mala o no. Por este motivo, esto se fue a estudio a la Universidad de Washington y estamos esperando estudios funcionales donde van a medir cuál es la capacidad de este dominio y de esta mutación de ser o no ser patogénico. Si yo no hago eso, se queda como una variante de significado incierto, probablemente se publique en unos años, probablemente me digan que no tiene nada que ver y yo voy a poder retirar el medicamento de forma mucho más segura. Pero siempre el registro, siempre saber. Y el tercer caso, también súper interesante, y no sé por qué, pero ha sido muy frecuente en los últimos meses, me han preguntado 3 o 4 casos de estos. Hombre de 54 años, está en hemodiálisis, etiología desconocida. Se trasplanta en otra institución en el 2022 y nos llega hace muy poco tiempo a nuestro centro de trasplante.
Al leer la historia clínica, el paciente tuvo microangiopatía trombótica, no asociado con rechazo y no asociado a infecciones. ¿Qué le hicieron? Lo cambiaron a un mTOR con MPA y el paciente mejoró. Otra vez el doctor Torres, muy juicioso, mírenlo ahí. Este paciente, ¿por qué está trasplantado? ¿Por qué hizo MAT y por qué no tiene prueba genética? Entonces le pide prueba genética. Y el hallazgo es el siguiente: una de lesión duplicación en homocigosis en los genes relacionados con el factor H1 y 3. ¿Qué son genes relacionados con el factor H? Todos los reguladores, todas las proteínas reguladoras del complemento están en un gen muy cercano, están todas muy cerquita en una unidad en el cromosoma 1. Existe mucho riesgo, muchísimo riesgo de que hayan problemas, pero es una enfermedad ultra rara. Entonces, aunque hay mucho riesgo, no es que sea frecuente. El de arriba, otra vez las 20 cadenitas. El factor H relacionado 1 al 5 tienen algo importante y es que 19 y 20 se reproducen casi que igual en estos factores. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la razón de estos genes relacionados con el factor H? Desconocida, desconocida. Y nuestro paciente nos decía que tenía un borramiento en esos, en el 3 y el 1. No tiene esta parte, esta secuencia no la tiene. Entonces, trasplantado, tuvo MAT y tiene una deleción en esos factores. ¿Cómo la leen? Significado incierto. Pero lo que está claro es que esa deleción, otra vez, deleción entre el gen relacionado con el factor H1 y 3 en homocigosis, no en heterocigosis, se van a encontrar en heterocigosis montones. Me han escrito por lo menos 10 casos. En heterocigosis no tiene ningún problema. En homocigosis vienen los dos alelos. Está relacionado con la presencia de anticuerpos contra el factor H. Entonces tiene dos explicaciones. Uno, es generadora de anticuerpos y de CHUA. Y dos, si este paciente tuviera una IgA, estaría protegido de desenlace adverso. Eso es lo que me explica esa mutación o esa variante. Aquí no es una mutación. Y este metaanálisis lo que hace es que revisa de todos los pacientes que tenemos registro y tienen esta variante, cuántos tienen anticuerpos contra el factor H, y la gran mayoría fue significativo y por eso se conoce que esta variante genera eso. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer si me sale esa variante? Pues medir el factor H, los anticuerpos contra el factor H. ¿Los puedo medir en Colombia? La respuesta es no, desafortunadamente. Entonces, ¿le doy o no le doy terapia anticomplemento? Piénsenlo mientras yo tomo agua. Es muy difícil. El paciente está bien, el paciente está estable y no tengo una variante genética, tengo una variante que me puede llevar anticuerpos. ¿Qué está recibiendo este paciente por estar trasplantado? Inmunosupresión. Probablemente, porque no lo sé, tiene niveles muy bajos de factor H. Y si están bajos, no tengo que dar terapia anticomplemento. Pero ya sé que es un paciente que tengo que estar siguiendo estrechamente en el tiempo. Pero muy importante para que tengan en cuenta esta variante. Mensajes para llevar. Siempre, siempre en presencia de MAT, de la que sea, tengan allá en el fondo, sospechen que puede haber una predisposición de ese paciente, una predisposición de tipo genético. Siempre ampliar el uso de las pruebas genéticas, que son las que nos ayudan a definir, que nos ayudan a mantener y nos ayudan como pronóstico en estos casos. Análisis completo de todas las MATs, historia clínica, antecedentes familiares, respuesta a tratamientos. Otra vez, no puede pasar que yo esté dando un tratamiento de altísimo costo y no le tenga a mi paciente pruebas genéticas para definir el grado de o la probabilidad de retirarlo. La ausencia de una variante genética es el único predictor negativo de recurrencia que tenemos hoy en día. Es decir, la única forma en que yo como médico puedo retirar de forma segura un medicamento en estos pacientes. Asesoría genética, siempre, siempre. ¿Qué le he dicho yo con todos los genetistas? Venga, ayúdeme con algo, mándeme la prueba genética con esto, con esto, con esto y con esto. Bueno, ellos no lo van a saber si yo no se lo pido, porque ellos no ven los pacientes. Entonces, cuando yo le pido eso es que todos aprendemos. Y lo más importante de todo, ahora está liderando esto Elizabeth, una intensivista de la costa, junto con el doctor Aroca, aquí está, que me parece terriblemente importante porque las decisiones en genética que nosotros hacemos son basadas en ¿qué? En europeos y en americanos. Bueno, muchas gracias.